un cachito de fe, ¿sí? Un cachito de fe. Y tal vez tú estás pensando, ¿por qué rayos le han puesto un cachito de fe? Suena hasta medio raro, ¿verdad? Yo les comento que el día de ayer una persona me dijo una palabra. Me dijo, hermano, espérame un cachito. Y cuando me dijo esa palabra, yo me puse a pensar y dije, oye, esto es algo que todo el rato utilizamos, pero la verdad, abriéndoles mi corazón, yo no sabía muy bien qué era un cachito. Entonces me dijo, hermano, dame un cachito, ahorita vengo. Y así que me puse a investigar. No está en la Real Academia de la Lengua, por si acaso, ahí para los que vayan a buscar al diccionario. Pero googleando y haciendo clic aquí y allá, encontré que esta palabra cachito es una jerga popular que no solo se utiliza acá en Bolivia, sino se utiliza en muchos lados de Latinoamérica. Por ejemplo, encontré que los porteños en Argentina utilizan mucho esta palabra. Encontré que los mexicanos también utilizan esa palabra. Es más, dice que hay una canción, dicen, yo no sé, que una canción de Maná que se llama Por un cachito de tu amor, algo así, un cachito de tu corazón, algo así era. Así que googleando me apareció el asunto y entré a Yahoo, a esos blogs donde comparten cosas, donde hacen preguntas. Y yo no había sido el único que tenía esta pregunta. Había varios que habían preguntado, ¿qué significa un cachito? ¿Sí? Y las personas comenzaron a compartir, a comentar ahí. Y me encontré con esta y que un cachito es una porción pequeña de tiempo o cantidad. Entonces obviamente cuando el amigo me dijo, espérame un cachito, era una porción de tiempo chiquitita. Es una porción de tiempo o una cantidad chiquitita. Y en ese sentido, amados, quiero compartirles algo que dijo Jesús, pero antes de compartirles esto, quiero hacerles recuerdo cómo Jesús explicaba las cosas. Nuestro Señor Jesucristo ha utilizado un sinnúmero de parábolas y de palabras limitadas, voy a decir limitadas porque Él es el Dios del universo. Es más, un día se encuentra con Nicodemo y le dice, ucha, si te diera lo espiritual, sí, la cabeza, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que decir. Es más, Jesús dijo, yo tengo muchas cosas que decirles, pero solamente les voy a decir las que dice mi Padre. Porque el hombre tiene un pensamiento limitado y el Señor Jesús en su infinita sabiduría, muchas gracias, en su infinita sabiduría, Dios utilizó muchas parábolas, utilizó muchas cosas del diario vivir para explicar las verdades eternas. Por ejemplo, Jesús nos compara con ovejas, ¿verdad? ¿Todos saben eso? ¿Cuántos de aquí son ovejas? A ver, levanten la mano. Qué buenas. Y también Él se compara con un pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? También dice que sus ovejas oyen la voz, reconocen la voz del pastor. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí conocen a un pastor? No estoy hablando a alguien de la iglesia, sino a alguien que trabaja como pastor. ¿Cuántos de aquí conocen a un pastor? No, a un pastor, o sea, pero que trabaja como pastor, no de la iglesia. Que trabaja como pastor en el campo y demás. Ahí hay dos, muy bien. A ver, vamos a hacer la diferenciación. ¿Cuántos de aquí no conocen a un pastor, a alguien que trabaje en estas profesiones? Levanten la mano así con confianza. Igual para entrar en calor, ¿verdad? Muy bien. Pero sin embargo, allá en la tierra de Jesús era algo muy común, era una profesión muy común, ¿sí? En ese sentido, Él utilizó a los pastores y a las ovejas para explicar verdades eternas del reino. ¿Cuántos acá conocen a algún pescador, alguien que trabaje de pescador? O sea, se gane la vida pescando. Levanten la manito. Ahí hay 1, 2, 3, muy bien. ¿Cuántos no conocen a un pescador? Levanten la manito. Para hacer ejercicio también pueden levantar. Así, las dos. ¿Sí? La mayoría. Sin embargo, Jesús utilizó muchas veces esto. ¿Por qué? Porque en Galilea la profesión más común era la pesca. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, cuando lo llama Pedro, le habla de una manera que realmente le entendía y todas las personas que iban a escuchar esta palabra iban a entender. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y no solamente eso. Por ejemplo, Dios utilizó el trigo. ¿Sí? No sé cuántos han visto sembradíos de trigo, tal vez unos cuantos aquí. Usó el árbol de la vid.
el ojo de la aguja, ¿sí? Aquí hay una gran disputa, algunos dicen, no, realmente está hablando del ojo de la aguja, de esa agujita, pero otros dicen que no, que estaba hablando de esa puertita que se llamaba el ojo de la aguja. Sin embargo, aquí no hay una puertita que se llame así, entonces no lo logramos entender a cabalidad hasta que hacemos el estudio. Y de esa manera el Señor Jesús utiliza un montón de cosas diarias, rutinarias, para explicar las verdades eternas. Y por eso yo quiero utilizar el día de hoy esta palabra diaria, rutinaria, para explicarte una verdad eterna que está en las Escrituras. Y es la palabra cachito, ¿sí? Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice así la palabra de Dios, 17:20, dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. De repente Dios utiliza un grano común y dice, si tuvieras fe como ese granito de mostaza, si tuvieras fe como ese granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y ve para allá. Y realmente lo haría. No solamente eso, sino que le suma y le dice, para ustedes nada sería imposible. En un lenguaje más criollo, porque no sé cuántos de aquí se dedican a cultivar los granos de mostaza, pero sería si tuvieras un cachito de fe, si tuvieras una porción pequeña de fe. Y por eso quiero hablarte, la palabra es corta, pero espero que realmente ensanches tu corazón, porque Dios en este tiempo, en esta semana específicamente, tanto a mí como a mi esposa nos estuvo hablando de eso. Nos dijo, si tuvieran un cachito de fe, muchas cosas cambiarían. Sabes, muchas personas se enfocan en el granito de mostaza, ¿sí? Y hasta consiguen un granito de mostaza que es así chiquitito, se lo guardan en su billetera, otros le ponen con escoche en la Biblia, ¿no? He visto. Pero en realidad, Dios, más que enfocarse en la semilla, se estaba enfocando en la dimensión de la fe que nosotros tenemos que tener para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ver la gloria de Dios? Bueno, los que no han levantado la mano me da miedo, pero te aconsejo que veas la gloria de Dios, ¿sí? Y en ese sentido, nos vamos a ir a Mateo, capítulo 14, versículo 24, porque en Mateo, capítulo 14, se narra una historia de fe muy interesante, una historia de fe que muchas personas la conocen, la han utilizado. Y dice así, Mateo capítulo 14, verso 24 al 31. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una palabra muy conocida, ¿sí? Es una palabra muy utilizada. Muchas personas se enfocan en cómo Pedro dudó, ¿verdad? El hombre de la poca fe. Pero ahora yo quiero que te pongas en el lugar de Pedro y quiero que vivas esta historia. De repente tú estás en medio del mar. Ok, para que todos le entiendan bien. Estás en medio del lago Titicaca, ¿sí? Ahí en esas totoras, ¿se llama? ¿Estoy bien? Muy bien. En esa totora. Quiero que te imagines, ¿sí? Con tu célula estabas. Unos más flaquitos, otros más gorditos, la barca así, no sé. Estaban ahí acomodados. ¿Ya lo tienes visualizado?
a la cuarta vigilia. Estamos hablando entre 3 a 6 de la mañana. Lo estamos explicando en facilito. Y de repente ves a alguien caminando por el mar. Imagínate a esa hora. Yo no sé tú, pero cuando no hay estos foquitos, en la noche a esa hora es una oscuridad terrible. ¿Sí? Porque algunos dicen, pero ¿cómo no lo reconocieron a Jesús? Bueno, pues porque la oscuridad estaba terrible. Estaban entre las 3 y las 6 de la mañana, no se dice la hora exacta, pero por ahí andaban. Y de repente Jesús comienza a caminar, ahí estaba en el mar, los mira, seguro los saluda, ¿sí? Y de repente todos se comienzan a estremecer, los más tímidos se comienzan a abrazar, comienzan a temblar y gritan, ¡un fantasma está ahí! ¿Sí? Ese es un fantasma, auxilio, ayuda. Y no puede ser que nuestro Señor, el Señor Jesús, se ha adelantado y no está aquí para defendernos del fantasma, para que le diga, chao fantasma, y el fantasma se vaya. Entonces el Señor Jesús paró y les dijo, soy yo, tranquilos, no teman. Seguro reconocieron su voz y dijeron, es mi Señor. Pero Pedro hizo una pregunta muy interesante y muy osada. Le dijo, Señor, quiero que me des una garantía de que realmente eres tú. Si eres tú, di que yo vaya sobre el mar. Y el Señor le dijo, bueno, ven. Y Pedro se bajó de la barca. ¿Saben? Pedro tuvo un cachito de fe. No es que Pedro dice, las escrituras no dice, y por la abundante fe de Pedro, Pedro comenzó a caminar en las aguas y de pronto Jesús le dijo, wow, qué fe más extraordinaria, no hay fe tal, ningún hombre tiene tal fe de ninguna manera. Todo lo contrario, dice que Pedro se bajó de la barca y dijo, wow, no puede ser, ¿sí? Estoy en el lago Titicaca caminando, qué impresionante. Pero de repente comenzaron a venir las olas, el viento todavía estaba fuerte y comenzó a haber una duda en su corazón y se comenzó a hundir. Y estas fueron las palabras que Jesús le dijo, hombre de poca fe. Yo no sé cuántos de aquí han caminado sobre el mar o se paran sobre la tina, ¿no ve? Así para que les llegue directo y digan, wow, ¿sí? No sé cuántos hicieron eso, pero Pedro estuvo sobre el mar. La pregunta es, ¿cómo Pedro pudo estar sobre el mar? Y esta es la respuesta. Un cachito de fe. Un cachito de fe. Un poquitito de fe es lo que Dios demanda para que tú y yo veamos su gloria. Amén. Voy a repetir de nuevo, espero que estén atentos. ¿Cuántos de aquí quieren ver la gloria de Dios? Levanten su manito. Gloria al Señor. Ahora han habido más manos. Y en ese sentido, papitos amados, yo quiero también ver la gloria de Dios. Pero si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos un cachito de fe. Necesitamos decir, Señor, si tú dices que yo vaya, yo voy a ir. ¿Sí? Yo no sé cómo hacerlo, pero yo voy a ir. Si tú dices que yo vaya a los orfanatos, que si yo vaya a otras naciones, que si yo vaya aquí o allá a dar el evangelio, o en mi mismo trabajo que yo les hable a las personas que están a mi cargo o a mi jefe, yo te creo. Y Dios puede hacer grandes cosas con un cachito de fe. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 1, algunos ya se lo saben de memoria, dice así la palabra de Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mayoría sabe este pasaje, ¿sí? La tiene clara con este pasaje, no tiene problemas con este pasaje. Tal vez tú no lo sabías, si no lo sabías ahora ya lo sabes. Ahí está definida la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, amados, Dios me hablaba esto y es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Dios no solo quiere que sepas qué es la fe, Dios quiere que vivas esa fe. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Y con un cachito de fe Dios puede hacer grandes cosas, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Con un cachito de fe de repente los mares se abrieron. Con un cachito de fe de repente Abraham, siendo ya viejo, tuvo un hijo. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 11. Con un cachito de fe Abraham
creyendo firmemente en su corazón, fue a sacrificar a su hijo Isaac, creyendo que Dios era poderoso para levantarlo. Siempre digo esto porque es de verdad lo que veo en las películas. Y en muchas películas se ve a Abraham con una cara de tanta incredulidad de, lo voy a matar, qué vaina, ¿sí? Pero el libro de Hebreos dice que Abraham fue a entregar a su hijo seguro de que Dios era fiel y justo para levantarlo de entre los muertos, porque Dios le había dicho que él era el hijo de la promesa. ¿A cuántos de aquí Dios les ha dado promesas? Dios tiene promesas para sus vidas. Seguramente tú leíste la Biblia y dijiste, Dios, yo quiero que mi familia se convierta. Y las escrituras de repente dicen lo siguiente: cree solamente y tú y tu casa serán salvos. Eso dice las escrituras. Pero de repente muchos conocen la palabra, pero les falta ese cachito de fe. De repente unos inquieren la palabra y en el momento que la leen, la creen y dicen, sí, Señor Jesús, pero de repente el hermano o la hermana se ponen en contra, parecen más alejados, parece que se les ha entrado inclusive algo, el demonio de Tasmania es terrible y los papás te pelean, te dicen, ya no vas a ir a congregarte. Sí, de repente tú dices, ¿qué ha pasado? Pero yo le he creído. No, amado, has dejado de creer en el momento que tus ojos espirituales comenzaron a decir, es imposible caminar sobre este mar. Tus ojos espirituales se volvieron naturales. Entonces ahí la fe es frenada. Lo que necesitas para ver la gloria de Dios es un cachito de fe. Un cachito de fe. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Y si Jesús lo dice, es verdad. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Él no te está diciendo si tuvieras toda la fe del mundo. Cuando leemos el libro de Corintios en su capítulo 13 y se está refiriendo a los dones espirituales, porque en el capítulo 12 habla de los dones espirituales y luego comienza a hablar del amor, refiriéndose a estos dones, y dice, si tuviera toda la fe de tal manera de decirle a los montes así, tírate al agua. Imagínense eso, tirarse todos los montes, ¿no? Tírate al fondo del mar, sin montes, los escaladores sin pega. Y dice, si tuviera todo eso y no tengo amor, de nada me sirve. No te está diciendo eso Dios en este pasaje. En este pasaje dice, si tuvieras un cachito de fe, le dirías a ese monte, quítate, y se quitaría. Nada sería imposible. Hoy Dios quiere darte ese cachito de fe. Si tú has olvidado las promesas que Dios dice, si tú has olvidado lo que Dios ha dicho que iba a hacer a través de tus vidas, a través de tu vida. ¿Cuántos de aquí son líderes de célula? Levanten la manito. Amén. Si has olvidado que Dios te ha dicho, yo a través de tu célula convertiré a multitud de jóvenes, de familias, habrá restauraciones. Tú necesitas un cachito de fe. Si de repente tú ves la barca y estás ahí en medio y ves a Jesucristo enfrente, tú hoy necesitas un cachito de fe para ver su gloria. Dios quiere que activemos nuestra fe y Dios puede hacer grandes cosas a través de esa porción pequeña de fe. Yo lo creo. Saben, en las escrituras yo veo cómo Dios tiene tantas promesas. Pero al mismo tiempo yo veo cómo Dios nos pide que nosotros creamos esas promesas. Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, verso 20. Dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y quiero que resalten esto en esta parte: y nada os será imposible. Hay muchas personas que conocen este versículo, pero no lo conocen completo. Dicen, y si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate o trasládate de aquí para allá, y lo haría. Pero ahí no termina la palabra termina diciendo, y nada os sería imposible. El contexto de esta palabra, cuando Jesucristo les hizo esta promesa a sus discípulos, era porque sus discípulos habían ido a liberar a una persona, y esta persona no se liberó. Así que vino una persona y los quemó, ¿sí? Les vendió. Así que vino y dijo,
Señor Jesús, no sé qué ha pasado, pero tus discípulos la han pelado. ¿Sí? Están fallados. Han ido y no se liberó. Una barbaridad. ¿Sí? Estos que duermen contigo, una barbaridad. Entonces Jesús de Juan lo liberó. Primero les dijo, generación incrédula, ¿qué les pasa? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¡Sas! Y lo liberó. Y de repente da esta promesa y les dice, si tuvieran un cachito de fe, nada os sería imposible. Y cuando nosotros leemos el libro de Lucas, en su capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 37, Lucas 1, 37, dice así, porque nada hay imposible para Dios. Y de repente Dios dice lo siguiente, si ustedes tuvieran un cachito de fe, nada os sería imposible. Porque ¿acaso hay algo que sea imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Dile al de tu lado, nada hay imposible para Dios. Muy bien, pero ahora dile con fe, ¿sí? Vamos a activar un cachito de fe. Ahora con fe, así con sonrisa, ¿sí? Pepsodent, los que no se lavaron los dientes pueden meter los labios así y le meten, pero así con ganas, con fe. Dígale al de su lado, nada hay imposible para Dios. Así creyendo. Los que no tienen a nadie al lado, al Espíritu Santo, pues Espíritu Santo, nada hay imposible para Dios, porque se están quedando así de brazos cruzados y dijeron, qué macana, no me senté junto a nadie. Tranquilos, la próxima todos aquí, ¿no? Así ya para decirle al de su lado. Y la Biblia, no yo, dice que no hay nada imposible para Dios. Que si tenemos un cachito de fe, vamos a ver la gloria de Dios. Que si tenemos un cachito de fe, que si le creemos a Dios, con ese cachito podemos hacer muchas cosas. Y en ese sentido, amados, Dios anhela responder a sus hijos bajo su perfecta voluntad. Porque tal vez tú dices, no, pero yo ando pidiendo este asunto, ¿verdad? Que aquel que me ha hecho daño se muere y no se muere. Bueno, lo que sucede es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Sí, eso dice las Escrituras. Por eso, antes de terminar esta palabra, quiero leer 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. Denme un segundito, ya estoy llegando. Ahí está. 1 Juan capítulo 5, verso 14. Y dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, está hablando del Señor Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si tú has orado conforme a su voluntad, quiero darte una certeza, Él te oye. De repente Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Si no estaba en la voluntad de Dios, Dios le hubiera dicho, no, Pedro, quédate en la barca. Pero de repente el Señor Jesús le dice, sí, Pedro, véngase para acá. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Si tú estás pidiendo conforme al corazón de Dios, conforme a su propósito, quiero decirte algo. Dios realmente te está escuchando. Dios realmente te está escuchando. Y aunque tú no estás viendo nada, algo está sucediendo en lo espiritual. Cuando tú no ves nada a través de tus ojos espirituales, tus ojos naturales, tus ojos espirituales tienen que ver lo que realmente está pasando en ese lugar. Yo no sé tú, pero en mis ojos naturales yo veo a Pedro que comenzó a caminar sobre las aguas. Pero abro mis ojos espirituales y yo veo como Dios pone como un pavimento encima para que Él no se caiga, y lo natural se transforma en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren ver aquí lo sobrenatural de Dios? Necesitamos un cachito de fe. Denle un aplauso al Señor Jesús, porque Él es fiel, Él es justo y Él es verdadero, y dáselo con fe.
creyendo que Él te está escuchando, que no estás aplaudiendo a un hombre, que le estás aplaudiendo al Señor de señores, al Rey de reyes, que tú te has venido a encontrar en este lugar con Él. Eso es un cachito de fe. Es decirle cuando pasas esta puerta: Señor Jesús, tú tienes una palabra para mí. Tú tienes una palabra para mí. Hoy yo voy a salir transformado, yo voy a salir renovado. Es ver tu célula y decirle: Señor Jesús, en esta célula acabo de abrirla, solo tenemos uno, pero ese uno transformará las naciones porque será útil en tus manos. Un cachito de fe es lo que Dios necesita para mostrar su gloria. Amén. Es eso lo que Dios necesita. Voy a pedirle al ministerio de alabanza que pueda venirse a este lugar, porque vamos a orar cantando. Les voy a pedir que se vengan a este lugar, que se acomoden, todavía no comiencen a tocar, porque a veces nosotros cantamos, pero nuestra mente y nuestra fe es mucho más pequeña que un grano de mostaza. Estamos en otras cosas, nuestra mente está en otras cosas y nuestra fe está distorsionada. Pero cuando tú alabas a Dios, tienes que entender que Dios te está escuchando, que lo que estás diciendo es real, que si dices que Él es poderoso, entonces le presentas tu problema delante de Él y le dices: Dios, tengo este problema, pero yo creo que tú eres poderoso, que tú eres fiel, que tú eres verdadero. Un cachito de fe puede revolucionar esta nación. Yo quiero ver mi país a los pies de Jesucristo. Y Dios me hablaba en este tiempo y me decía: ¿quieres ver los pies? ¿Quieres ver esta nación a mis pies? Ten un cachito de fe y créeme, haz tu parte, porque yo siempre hago la mía. Hace unos días atrás, el día jueves, pasaron 2 milagros extraordinarios en ministerios de esta iglesia. Estábamos con mi esposa el día miércoles. Dios nos había dicho: un cachito de fe. Y nosotros le creímos. Le dijimos: Dios, yo te creo. Te creemos. Decidimos salir de la barca. Hace unos meses atrás, una niña murió en un orfanato. No sé si se enteraron, salió en la televisión. La asfixiaron, parece. Una niña que estaba en proceso de adopción. El día que esa niña falleció, el ministerio que visita los orfanatos llegó junto con la FELCC y les dijeron: no pueden entrar, porque tenemos que hacer unas autopsias y tenemos que hacer ciertas cosas. Eso puso mucha tristeza en el corazón del ministerio. Salieron quebrantadas, se pusieron a orar, a clamar. Es más, yo estaba en mi casa, yo estaba estudiando, ¿sí? Estaba estudiando las escrituras. Y mi esposa llegó y me dijo: vida, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás estudiando? Si hay tanta gente que se está perdiendo, deje sus estudios, hay que ir a predicar. Y yo dije: ¿qué pasó aquí? Auxilio, ayúdame, Señor, la reprendo. Pero no sabía lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón era esa tristeza, esa congoja. Pero de repente entra al cuarto de oración y sale mi esposa, un ángel, ¿verdad? Entonces salió y me dijo: vida, Dios me ha dado una visión. Esa niña está con Dios. Y este día jueves les dijeron, llamaron al orfanato y les dijeron: no pueden venir, ya no se puede. Cerraron todas las puertas a todas las instituciones. Y el miércoles Dios le dijo: yo estoy en ese orfanato. Entonces mi esposa le dijo: tú manda que yo vaya y yo voy a ir. Y le dijo: ven. Así que se fueron con todo el equipo. De repente ese cachito de fe se activa. En la puerta les dijeron: no pueden entrar. Minutos después todo el equipo estaba adentro. Minutos después la nueva encargada de repente dice: yo he estado en un proceso de adopción. No, mi esposa dice: hay una muchacha que ha sido adoptada por una pareja muy tremenda y la muchacha es muy hermosa, muy linda. Y ella dice: ¿cómo se llaman las personas? Le dan los nombres y le dicen: no puede ser, yo estuve en el proceso de adopción. No puedo creer que esa pareja se congregue en su iglesia. Es una pareja ejemplar. Así que son ustedes, no pasen. Y no solamente pasen. ¿Saben cuántos orfanatos hay aquí en el Alto? No sabemos. Hay 83 orfanatos y las 83 puertas ahora se han abierto. La mies es mucha, los obreros pocos. Ese es el Dios poderoso. Y 83 puertas de orfanatos se abrieron con un cachito de fe.
No se trata de decir, Dios, cuando yo tenga toda la fe del universo. Se trata de creerle a Dios. Ese mismo día, en fe, sabíamos que habían cambiado de coronel. Sacaron un comunicado que decía que ya no querían que entren personas a la cárcel si no pasaban por su visto bueno. No lo conocíamos, no sabíamos cómo íbamos a trabajar, pero de repente entramos en fe. Comenzamos a hablar con el coronel y algo sucedió en su corazón. Y de repente lo que para nosotros estaba siendo muy difícil, abrir las puertas en la cárcel, estaba siendo difícil. De repente el coronel termina diciendo, ok, Roberto, estoy impactado. Tienen vía libre para entrar a San Pedro, las 18 secciones. Trabajaban solo en una sección, tienen las 18 secciones abiertas. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y si Dios está abriendo esas puertas, y si tú estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quiere decirte, activa ese cachito de fe y ve la gloria de Dios. Dios no quiere que escuches testimonio, Dios quiere que vivas los testimonios de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y el día de hoy vamos a orar a Dios cantando. Yo te pido que cuando el ministerio de alabanza comience a tocar esta adoración, tú ores cantando, ores creyendo, que cierres tus ojos y lo veas a Él, veas a ese Dios poderoso y le digas, Dios, yo hoy te creo, yo hoy decido activar ese cachito de fe. Amado Jesús, bendito Dios, yo te quiero dar las gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Señor, ensancha nuestro corazón. Mi Dios, aún las cosas malas que nos suceden, como esa niña que fue asesinada, pero que está en tu gloria, tú puedes utilizarla para bien y glorificarte y mostrar tu gloria. Porque si el enemigo está de ida, tú ya estás de vuelta, porque eres el Dios poderoso, el Dios que abrió los mares, el Dios que abrió los cielos, el Dios que hizo caer fuego del cielo. Ese eres tú, el Dios que resucitó de los muertos. Ese eres tú, mi Dios. El día de hoy nosotros decidimos activar ese cachito de fe. Hoy decimos, Dios, yo activo ese grano de mostaza de fe, ese cachito de fe, esa porción pequeña. Yo te creo, yo decido creerte. Te creo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Señor Jesús, abre mis ojos espirituales. Y mi Dios, mientras yo ore cantando, todo lo que voy a decir, lo digo con el corazón seguro de que tú me estás escuchando. Y vamos a apartar este tiempo para adorarle al Señor antes de terminar. Y yo te pido que le hables y abras tu corazón y le creas a nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.